Buenos días, chicas, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días, Ming. Ok, a ver, ¿quién va a presentar? Tienen que pasar hoy la mayoría tiene que pasar hoy. Ok, levanten la mano en el orden en el que van a pasar, por favor. Estoy esperando que levanten. Eve Belén González, luego ¿quién más? Marisela Gordián, Lucero Luna, Brenda Meneses. Ok, la pantalla es toda suya. Eve, Belén, Marisela, Lucero, Brenda. Ok, empezamos, Eve. Tienes toda la pantalla para ti. ¿Ya se ve mí? Sí. Bueno, buenos días, compañeras y compañero. Mi tema... Pongan atención porque de este trabajo van a hacer un comparativo entre todos los países. Van a hacer una tabla comparativa. Entonces, ese va a ser su trabajo para el segundo periodo adicional al examen. En esta ocasión, las preguntas del examen del bloque 1 se van a pasar para complementar el bloque 2. Entonces, pongan atención, por favor. Bueno, el país que escogí es Polonia. Ajá. El modelo educativo de Polonia, me costó un poquito buscarlo, pero dice que son 4 niveles, que es primaria, secundaria, educación superior. En esta de educación superior, de 6 años, que es el sistema educativo, nos da como, se llama como el curso 0, ya que pues había como, consiguen habilidades básicas, ya sea la lectura, también me decía como la escritura, y conocen un poquito conceptos básicos, y también un poquito de operaciones matemáticas. Durante esos años, es como 8 años que están en un nivel primaria, secundaria, más o menos. Ok. Y en vez, cuando ya terminan, pues la primaria, se pasan al nivel básico, que es como la secundaria. Es como un instituto que se le dice liceo. Prácticamente lo investigué y es como un liceo, ya que es como una escuela técnica que es durante 5 años. A nivel de 18 años, prácticamente, a los 18 años se les da como la educación universitaria, ya es como la enseñanza que es ¿A los obligatoria. cuántos años? A los 18 años. Ok, que más o menos muy parecido a la de acá. Ajá, que es como educación universitaria. Esa, lo que pude leer un poquito, es que es un poco más obligatoria y que hay como centros públicos o ya instituciones un poquito más elevadas. También nos da como unos exámenes, que es ALES. En esta nos da, tienen que pasar todos los niños hasta los 6 años, inician sus exámenes aprox a los 6 o 7 años. Este examen se les va haciendo como su IQ, de qué tanto saben o qué tanto van aprendiendo en su sistema educativo y qué es lo El que IQ es para medir la inteligencia. Y lo que más piden en las escuelas es como bueno, para ellos sería un poquito lo básico, que es en alemán, los idiomas, en alemán, el francés, el español, el ruso y ya por último, el italiano. Okay. ¿Qué lengua se maneja en Dinamarca? Manden mis.
¿Qué lengua se maneja en Dinamarca? Ay. No. Creo que es el inglés. A ver, chécale. Puede ser el danés, supongo. El danés, sí. En Dinamarca el danés es el idioma oficial. Ok. Y el alternativo debe de ser el alemán, porque está muy cerca por la ubicación geográfica, y posteriormente el francés, español y el ruso. Como pueden darse cuenta, hoy en día está globalizado toda la educación, todo el mundo, y de alguna manera, pues, ya tener un solo idioma, el idioma nativo, o alguno, como ejemplo nosotros, o sea, el español. Hay muchos países en Latinoamérica que hablan el español y el inglés, en su mayoría, enseñan en las escuelas el español y el inglés, lengua materna español, y el siguiente es el inglés. Hoy en día aquí en México el alemán, el idioma como segundo idioma extranjero es alemán o el chino, porque son los países que mayor demanda tienen, y nosotros por la Volkswagen es importante que aprendan el idioma alemán, por Audi, por todas esas empresas de origen alemán, para que haya buenos intercambios con este país. Y también el chino, que hoy el mercado chino es muy, muy extenso, entonces es casi obligatorio aprender el chino, que también dentro de sus idiomas tiene varias vertientes del chino, igual que el alemán, tiene muchos dialectos que a veces dentro de ellos mismos no los conocen, no los entienden. Alemania es del tamaño de el estado de Chihuahua. Alemania es un país muy pequeño, o sea, no es tan grande. Sin embargo, pues es una potencia mundial en muchas cosas. Ok, seguimos. Sí. Bueno, también en el nivel de secundaria, dice que a partir de los 16 años, 16 y 15 años, pueden escoger su itinerario, o sea, qué materias ellos quieren cursar el año y qué materias quieren, pues, ¿cómo se puede decir? Atrasar o, qué materias pueden y qué materias no quieren cursar en ese momento, en ese ciclo escolar. Ok, ¿tienen que cursar obligatoriamente todas y solamente postergarlas o elegirlas, o pueden no cursarlas? Pueden postergar, un poquito, ¿cómo se podría decir? Como no escogerlas en ese momento, pero sí es obligatorio que las... Ok, ya. O sea, solamente van eligiendo cuáles sí, cuáles no, y en qué tiempo y en qué momento. Como ahorita ustedes podría ser, pues están todo el bloque que abarca la carrera de pedagogía, pues ahora quiero eso, quiero lo otro, pero de todas maneras tienen que cursar todas. Sí. Ok, seguimos. Apúrale porque tenemos 10 minutos para cada uno. Sí. Bueno, en los exámenes ahí nos daba como que el alumno tiene que aplicar o como extender su nivel educativo. ¿A qué se refiere? En el momento del examen, ellos pues salen bajos de la calificación que ellos se les pide. Una calificación alta es a partir de 9, después de 8 ya es bajo. En el momento que ellos reprueban como el examen, ahí se les hace un examen a los profesores, tanto a su modelo educativo que ellos escogen los profesores, y en el modelo educativo que el niño tiene la manera de aprender o la manera de cómo puede resultar en los exámenes, ya sea para que puedan ellos entrar a nivel de primaria o hasta incluso a nivel universitario. Ahí no se les acepta como una calificación baja en el momento del examen. Pueden tener
un 8 en sus boletas, no hay problema, pero en el examen sí es algo que se les exige un poquito porque es algo que son base a sus conocimientos. Y también nos da como la prueba final. ¿A qué Ok, se a ver, no te refiere? entendí muy bien. En la prueba Es como en final, la prueba enlace, como en la prueba, las pruebas que hacen aquí, donde a todo el país le aplican esa prueba a diferentes grados. Creo que se llama prueba enlace, algo así. ajá, de hecho en el bachiller, en tu último año, que es el tercero, se les hace una prueba para ver qué tanto aprendieron en en sus 2 años, que fue primero y segundo de preparatoria. De hecho, a mí hasta incluso me lo hicieron para saber qué tanto aprendiste. Y si no pudieses basar o no sacas una buena puntuación, te abran a ti, a tus padres y hasta incluso al profesor para que sepan cuál fue el problema, si fuiste tú, fue el sistema educativo del profesor o qué fue lo que pasó. Se les hacen 2 exámenes en ese momento. Uno para ver qué tan grave o por qué fue la calificación baja y para ver si vuelven a cursar esa materia o hasta incluso el mismo año. Ok, ¿cuál es la diferencia entre en las escuelas de educación básica aquí en México, en primaria, por ejemplo? En primaria y ahorita en secundaria, ¿qué es lo que es la constante de lo que está pasando? La diferencia, bueno, que yo sepa y lo que yo he visto con mi prima y con mi sobrina, que sus exámenes, sus maestras les hacen como 2 exámenes. Uno No, previo. ok, lo que está sucediendo aquí en México hoy en día es que ya no pueden reprobar aunque no tengan conocimiento. Están pasando de año. Y ahorita con la pandemia eso se recrudeció todavía más. Si un niño no está haciendo, sobre todo de primaria y de secundaria, si un niño no está cumpliendo con los requisitos mínimos de tener la calificación, porque realmente no está aprendiendo, y ahorita se está dando mucho en secundaria y en bachillerato también, las instrucciones de la SEP son no los puedes reprobar, o sea, no los repruebes, apruébalos. Sin embargo, si un papá se da cuenta que su hijo pues realmente no está aprendiendo, que no está aprovechando, entonces tiene que girar un oficio a la escuela para que le permitan repetir el año. O sea, antes era más fácil, antes en realidad no aprobaba, se quedaba reprobado y tenía que repetir el año. Hoy en día ya no es así. ¿O de cuántos niños saben que hayan reprobado? ¿Alguien sabe de algún chico que haya reprobado y que la escuela haya dicho, no tiene la madurez para pasar al siguiente año? ¿Alguien sabe, chicos? Contesten, por favor. De mi parte, No, no. profe. No, o sea, nadie, realmente, hoy en día no los reprueban. Y si quieres que los reprueben, porque realmente tú como papá responsable quieres que tu hijo pues aprenda, tienes que meter un oficio. Entonces, incluso hasta para los mismos papás lo hacen complicado. No puedes decir, es que yo quiero que mi hijo repruebe, o quiero que repita el año nada más así. No, me parece que eso es un error dentro de las autoridades en México. Un niño o un joven, si pierde un año, en realidad no pasa nada, solamente se van desfasando los tiempos. Pero es importante que aprenda, realmente es importante que aprenda, porque por eso ahorita los aprobaron y siguen con el déficit en el aprendizaje, siguen sin comprender las cosas, entonces cada vez vamos a tener alumnos con calificación muy, muy baja. Ok, seguimos. Vale. En el sistema de los exámenes hay 2 tipos de lenguaje, que es como un nivel avanzado y otro es nivel básico. En el nivel básico se les aprende o se les enseña en el momento de primaria
nivel primaria, y nivel avanzado es bachillerato y universidad. Estos son los lenguajes. Ya estábamos hablando que estábamos hablando de ruso, de Francia, alemán y de Italia y español. Los exámenes son como tipo currículum en ese momento porque se les va fomentando o van experimentando la manera de cómo se les hace el examen o cómo pueden hablarlo o hasta incluso expresar en el momento que están en esa materia o en diferente materia. Se les hace como un examen teórico y didáctico en ese momento. Y ya por último son las materias y los exámenes que se les hacen. El que yo leí más y el que se les podía complicar a los niños era la historia, porque en español les hablaban un poquito de la historia tanto de Polonia y también un poquito de la historia de las lenguas que les enseñaban en ese momento. En la historia de música no se les complicaba nada porque era como un momento, lo que leí, era un momento de relajación y de que podían expresar y así los podían introducir al momento de la música y al momento de las artes. Y en la teoría de danza, en el nivel de primaria tenían que escoger alguna de las dos como materias extracurriculares, que era música, arte y danza. Lo tenían que escoger para que fuera su currículum un poquito más extendido y que si los querían cambiar de escuela, su currículum fuera un poquito más llamativo de lo normal de lo que llevaban en su anterior escuela. Ok, si se dan cuenta, todo esto, filosofía, historia de la música, historia del arte, ciencias sociales, teoría de la danza, lengua extranjera, lenguas clásicas, biología, química, física y astronomía, geografía, informática y otras notificadas previamente. Ok, no es igual a lo que nosotros aquí de este lado del mundo enseñamos. Todas las de Latinoamérica tienen un parecido. Sin embargo, los países nórdicos y todos estos lugares tienen diferentes enseñanzas y también es de acuerdo al contexto en el que tienen. Recuerden que nosotros somos un país tercermundista, es decir, subdesarrollado, y ellos ya hay más desarrollo y por eso tienen más apertura y más amplitud. ¿Sale? Ok, gracias, Eve. Marisela. Sí, Miss. Que voy a pasar lista mientras. Díaz, Jonathan. Presente, profe. Domingo, Diana Laura. Presente. Cintia. González Jazmín. Presente. Luna Lucero. Presente. Gordián Marisela. Presente. Meneses Brenda. Presente. Montes Belén. Presente. Munguía Aimé. Presente. Ortiz Mari Carmen. Zampayo. Presente. Ortiz Mari Carmen. Soledad Yasmín. Y Jessica Seno. Presente. Mi Ok. compañera Mari Carmen me había avisado que tenía un problema familiar. Ok, Sí. gracias. Sí. Cintia. Cintia Flores, ¿dónde andas? Aquí estoy, profe. Ok, casi no te escucho. Ok, seguimos. Yo puse lo Marisela. de buenos días. Puse lo de qué es OSD Ajá. y dice que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Promueve las políticas para mejorar el bienestar económico y social de las personas en todo el mundo,
constituye un foro en el que el gobierno puede trabajar de forma conjunta para compartir experiencias y buscar soluciones a problemas comunes. Asiste a personas y países en la identificación y el desarrollo de los conocimientos y las competencias necesarias para mejorar la vida de las personas. Ok, antes de que le sigas a la siguiente. Ok, tiene que ver con la economía mundial de este grupo de países. Ok, comparten experiencias y estamos hablando nosotros específicamente de la educación. Ok, muchos modelos son copiados por otros países, no quiero pensar nada más que en México. Ok, ¿alguien de pura casualidad vio cuáles son los países de Latinoamérica que pertenecen a la OCDE? La puse en la siguiente diapositiva. Ok, vamos. Como lo mencionó, dice que comparten experiencias y ponen sus objetivos y digamos que los países que intervienen son esos: Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, Corea, Costa Rica, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Estonia, Francia, Grecia, Islandia, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Suecia, Suiza y Turquía. Ok, no son tantos países, porque alrededor del mundo tengo entendido que hay entre 250 y 260 países, y con la separación de algunos países, como fue en el caso de que antes Rusia era muy grande y se separaron y se dividieron en varios países, ¿no? Todo eso fue cuando estaba Boris Yeltsin. ¿Boris Yeltsin? No, el que tenía el lunar en la frente. Pero bueno, ok, todos estos países, y si se dan cuenta, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, que forma parte, México, o sea, son pocos los países de Latinoamérica que pertenecemos a la OCDE, que finalmente... Latinoamericanos. Bien, ¿verdad? Yo sí tengo los latinoamericanos, los que son de ahí, los que son latinoamericanos. Ok, ¿cuáles son los latinoamericanos? ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos son en total? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nada más. 7 americanos. Ajá, que sería Chile, Costa Rica, Colombia, México, Argentina, Brasil y Perú. Ok. Perú, fíjense, Perú, a pesar de ser un país pobre, mucho más pobre que nosotros, está intentando salir de esa marginación que tenemos. Los países subdesarrollados, como es México, tenemos un atraso en los avances en todos los sentidos. Brasil, o sea, nosotros comparados con Brasil llevamos un retraso de 8 años en todos los sentidos. Muchísimo más en Estados Unidos, y comparados con Canadá también llevamos un atraso. Por eso somos un país tercermundista, que realmente tenemos todo para ser un país primermundista. El problema son los mexicanos, comodinos, flojos, que no les gusta esforzarse porque venimos arrastrando una cultura de sometimiento desde la conquista en la que muchas veces el temor es así. Y lo vemos todavía hoy en día, lo vemos, aunque parezca que no, sí seguimos de alguna manera sometidos. Yo trabajé en empresas transnacionales donde de muchos países, venía gente a capacitar o a abrir las empresas, y déjenme decirles que el mismo mexicano les daba como que los tenía en un concepto como de superioridad y no de igualdad. Y eso se veía hasta para servirles el café, de verdad, o sea, cosas que no hemos dejado de tener, que parecieran que son imperceptibles, de gente preparada, que de alguna manera eso es lo que necesitamos eliminar, porque tenemos todo para ser una primer potencia. Japón es un archipiélago,
es un país realmente pequeño, que ha estado sometido a muchos desastres. Sin embargo, sigue siendo una primer potencia. ¿Okay? ¿Qué necesitamos cambiar? Nuestra mentalidad, nuestra ideología, nuestra forma de percibir la vida. Y tenemos que esforzarnos en hacer cosas diferentes. Porque ahorita con todo eso que estamos viendo de la historia de nuestro país, no tenemos una identidad muy clara. Tenemos costumbres, tenemos tradiciones. Sin embargo, no nos identifican no como una potencia, sino como alguien a quien pueden manipular y manejar. Y se los digo por experiencia, les digo, yo trabajé en varias empresas transnacionales y la fama que se tiene en México, en el extranjero, es, hace, ¿qué serán? 30 años que trabajé en otra empresa, conocí a unos italianos y estaban admirados de lo que era México, de cómo era México, porque como solamente veían las películas que les pasaban mexicanas, donde andaban con sombrero y calzón blanco y ese tipo de cosas, y se quedaron con aquella idea de que México era así, y cuando vinieron y visitaron México, se quedaron sorprendidos de lo bonito y de la calidez de las personas. Hace 13 años, o sea, 13 años es nada, lo mismo pasó con unos alemanes. Entonces, imagínense la imagen que tenemos hacia el exterior, que es algo que si la gente se prepara, que si la gente se enfoca, que si la gente es responsable, nos van a ver desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, y vamos a cambiar esa imagen que se tiene de nuestro país y de los mexicanos. Ok, seguimos. Sí, el modelo educativo de Colombia. En Colombia la educación se define como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social, que se fundamenta en la concepción integral de la persona, de su dignidad y de sus derechos y sus deberes. Digamos que ahí toman mucho en cuenta los derechos y también la educación. Ok, todos los seres humanos en todo el planeta tenemos derechos y tenemos obligaciones. Ya por el simple hecho de nacer tenemos derecho a un nombre, a unos padres, a un apellido, a un lugar donde vivir, a una educación, simplemente por el hecho de existir. Pero también tenemos obligaciones, tenemos que cumplir. Ok, si yo decido tener un hijo, o lo tengo porque se me chispoteó, tengo obligaciones con esa persona y no las puedo evitar, como muchas personas creen o sienten. O muchas veces hay mujeres que dicen, no, tiene demasiada madre y no necesito nada de nadie, que le estás quitando los derechos que tiene el niño. Y esto es a nivel mundial. Todos tenemos derechos y todos tenemos obligaciones. Seguimos. El sistema educativo colombiano lo conforman por la educación inicial, educación preescolar, básica, que es la primaria con 5 grados y secundaria con 4 grados, la educación media con 2 grados y culmina con el título de bachiller. Y ya de ahí sigue la educación superior. Que es muy parecida a la de nosotros, ¿no? Okay, Sí, a lo mejor nada más aquí cambia son 5 años. Ajá, un año menos. Okay, muy parecida. Y aquí en el bachillerato, en su mayoría, son técnicos, son bachilleratos técnicos también, donde puedes obtener un título como técnico universitario. Seguimos. Sus áreas fundamentales y obligatorias en la educación básica son ciencias naturales, educación ambiental, ciencias sociales, historia, geografía, constitución política, educación artística, ética y en valores humanos, educación física, deportes, educación religiosa, humanidades, lengua castellana, idiomas extranjeros, matemáticas, tecnología y informática. Aquí la diferencia es que incluyen la educación religiosa. Ok. Educación religiosa no es laica, como en nuestro país. Y también estudian la constitución política. Aquí no es una obligación en la educación básica estudiar la constitución. Te dan algunas cosas, pero de una manera muy somera, ¿no?
Pues todo lo demás es igual. Hoy en día en todas las escuelas y en los libros de texto y en cualquier libro de texto que tenga que ver con las ciencias naturales está incluido todo el cuidado del ambiente. Hoy en la mañana veía unas noticias donde estaban diciendo que en 10 años en España el nivel del mar va a desaparecer una ciudad que se llama Murcia, porque el calentamiento global está afectando eso. Entonces cada vez va a ser más y más y más y más lo que va a abarcar porque se están deshaciendo en los polos los hielos y están haciendo que crezca el nivel del mar, que haya más tormentas, como lo estamos empezando ya a ver. Entonces es muy, muy importante que esa educación ambiental esté dentro de la educación, porque solamente así podremos aminorar un poco el daño que se ha hecho prácticamente en 70 años. En 70 años, todo lo que había durado tanto, el humano se lo está terminando. Porque seguimos. Las distintas pruebas toman en cuenta el saber que se aplica a estudiantes de quinto y noveno grado. Constituye una línea de base en las áreas de lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y comportamientos como ciudadanos. La siguiente es que se aplica a estudiantes en el grado 11, en las áreas de lenguaje, matemática, física, química, biología, geografía, historia, filosofía, idioma extranjero, ya sea de su elección inglés, francés o alemán, interdisciplinar, que es la electiva en el medio ambiente y violencia y sociedad. La orientación a evaluarle los aprendizajes y las competencias de los estudiantes es que concluyen en el ciclo de educación superior en el área y se realiza una aplicación anual. Ok, se realiza una aplicación anual. Aquí en México está la prueba enlace, la PISA, que es creo que la que más se lleva, la Exani Excale. O sea, hay muchas pruebas que se hacen y se aplican casi al mismo tiempo en todos los determinados grados. Antes era en cuarto y me parece que en sexto o en quinto se aplicaba la prueba PISA o enlace. Seguimos. ¿Alguna de ustedes les aplicaron esa prueba cuando eran pequeñas? A mí la de enlace. La de enlace, ok. ¿Y en qué año ibas? Y en quinto o sexto. Ok. Bueno, continúo. Se dan las notas fundamentales de la naturaleza y el servicio educativo. Ahí se indica un derecho de la persona de un servicio público que tiene una función social, el servicio educativo, con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y mejorar la formación moral, intelectual y física de los educandos. Se establece que se debe garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. Aquí toman más en cuenta el medio ambiente y su cuidado, y también vi que hacían equipos para ir a hacer labores en campos o plantar árboles. Ok, esto se da mucho en las escuelas particulares, por ejemplo en el Colegio Central, en el Colegio Benavente, hacen sus jornadas donde se llevan a los alumnos, a los pirurritos, una semana o 15 días a poblaciones muy lejanas donde llevan despensas, donde alfabetizan, donde les ayudan a aprender cosas y donde los que de aquí van aprenden muchas veces cuestiones del campo o a ver cómo viven esas personas, porque no crean que se los llevan a vivir a un hotel o algo, no. Dejan todas sus comodidades para vivir como están viviendo esas personas en chozas, a veces en jacales o en viviendas muy, muy austeras. Ok, seguimos. El Ministerio de Educación Nacional cuenta con un portafolio de modelos educativos, los cuales están diseñados como estrategias escolarizadas y semiescolarizadas, que son procesos convencionales y no convencionales del aprendizaje. Tienen metodologías flexibles, diseño de modelos con intencionalidad didáctica y articulación de recursos pedagógicos.
Los modelos se han adaptado al servicio educativo según los contextos específicos, se sustentan conceptualmente en la característica y necesidades de su población y se apoyan en las tecnologías y materiales educativos que cada quien tiene. Ok, eso es lo mismo que nosotros hacemos. La SEP, que aquí es el Ministerio de Educación Nacional, equivalente a la SEP aquí dice que tiene modelos educativos presenciales y no presenciales, ¿no? O semipresenciales, que es lo que de alguna manera la pandemia nos llevó a que todo el mundo tuviera estos modelos de educación. Dice que están diseñadas de acuerdo al contexto, a las necesidades, que es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. No es lo mismo educar o enseñar en una escuela rural lejana, en una escuela rural cercana, o que sea en la ciudad, ¿no? Porque tenemos, ni modo que le diga, pues ahora me vas a hacer una presentación. Pues no, porque eso, hay ocasiones en que ni siquiera tienen energía eléctrica, entonces tenemos que adecuarlo y hacer que tengan los conocimientos mínimos elementales que se requieren y sobre todo llevarlos a la motivación de que quieren seguir aprendiendo. Y eso depende mucho del maestro. Ok, seguimos. Yami, sería todo. Ok, perfecto. Perfecto, ¿quién más? Lucero Luna. Por favor, sus presentaciones ya todos las subieron, porque vi que nada más había unas cuantas, no estaban todas subidas. ¿Ya subieron toda su presentación? A ver, díganme. Yo sí ya la subí, mis, desde la semana Profe, yo también ya la Yo subí. también ya la subí. Ok. Ariadne, ¿ya la subiste? Ariadne. Ahí ya se fue. Ok, seguimos. Reino Unido. En Reino Unido es muy curioso porque se divide, a pesar de que el país no es un país tan grande, también se divide y junto tienen a Irlanda. E Irlanda tiene un sistema diferente a lo que es el Reino Unido. Vamos. Buenos días, compañeros. Buenos días. Bueno, yo les voy a presentar lo que es la educación en Reino Unido. Bueno, para comenzar nos decía que en Reino Unido la educación se centra más que nada en ofrecer herramientas necesarias para desarrollar sus habilidades y potencializar el aprendizaje de los alumnos, brindándole la libertad de ser creativo y al mismo tiempo el apoyo necesario por lo de sí mismo. Bueno, también se dice que la educación siempre ha sido obligatoria de los 5 a los 16 años solamente hasta el 2015 y ya a partir de ese año se volvió obligatoria hasta los 18. También que la educación hasta los 7 años los alumnos acuden a los internados como alumnos de día, es decir que sin convivir, mientras que los de 7 años en adelante ya pueden elegir si asistir como alumnos de día o como internos. Esto para poder acudir a un internado en Reino Unido no es necesario haber ingresado a los 7 años. Bueno, como dice, de hecho ya alumnos acceden a un internado ya cuando son más mayores. Se dice cuando son mayores. Aquí en México también tenemos internados y medios internados, donde a lo mejor el alumno ingresa temprano y sus papás se lo llevan a las 4 o 5 de la tarde. Recuerden que hace aproximadamente, pues creo que con el sexenio de Calderón y de Peña, las escuelas eran extendidas, es decir, tenían horarios muy, a veces salían a las 4 o 5 de la tarde y era parte de la educación obligatoria. No sé si no tuvo mucho éxito, no sé si generaba mucho gasto. El caso es que las quitaron y se quedó normal.
Ahí les tenían que, les tenían que dar de comer, ahí llevaban, o sea, tenían ahí todos los servicios que se requerían y los padres ya pasaban por ellos más tarde. Sin embargo, en las escuelas particulares todavía sí funciona esto, que en algunas escuelas salen. Hay otras donde van de lunes a viernes y se quedan en el internado, salen los fines de semana, y hay lugares donde se quedan permanentemente. Aquí no me acuerdo si en el estado de Puebla, hay un internado que forma pedagogos, y esos pedagogos viven ahí, se supone que el gobierno les provee de todo lo necesario. Sin embargo, parece que las condiciones en las que tienen ahí de las instalaciones no son las adecuadas, e incluso me parece que se han manifestado con respecto a esto. Entonces, la realidad es que tenemos sistemas educativos, sin embargo, tenemos muchas carencias o poco bien conformadas todas estas ideas que el gobierno quiere tener para con los demás. Seguimos. Bueno, también nos decía que las clases son muy reducidas para que los alumnos tengan una mayor atención. Y lo que más me impresionó es que ahí la asistencia es obligatoria y que, por ejemplo, bueno, los padres pueden ser multados si su hijo falta ahora sí que muchas clases y no tiene la justificación que corresponde, cosa que pues aquí no pasa. Cosa que aquí no pasa, que lo que les decía yo al principio, tiene un sistema muy curioso. Ok, ¿está bien o está mal? A ver, denme su opinión, creemos polémica. ¿Está bien o está mal esto de que los papás tengan que llevar a la fuercita a los hijos a la escuela? ¿Está bien o está mal? A ver, ¿qué opinan? Alguien que me diga, ¿qué opina? Chicos, ¿por qué son así? De verdad, todos los maestros se quejan de que ustedes no participan. Miss, ¿me puede repetir? Es que se distorsiona un poquito el audio. Ok, ¿qué opinan de estas reglas que tienen en la Gran Bretaña? De que los padres, o sea, no es que si quieres ir, es obligatoria la asistencia. Los papás aquí en México en preescolar piensan que nada más van a jugar y que no aprenden en realidad nada. Ese jugar es importante para el desarrollo del niño. Yo digo que está bien lo mismo, porque ahí hacen que en realidad asuman el compromiso como tal. O sea, no es así de que si quieren o si tengo tiempo, o sea, no, los hacen el asumir el rol y que sean participativos en la escuela con los niños. O sea, que en realidad le pongan atención como tal. O sea, no como aquí en México, que a veces los papás son un poquito dejados y piensan que en la escuela pues todo les va a hacer. Y no, se supone que es un trabajo colaborativo entre padre, alumno y docente. Y ahí está bien implementado porque los hacen más responsables, que no la carga sea nada más para la escuela, o sea, que también sea para en casa. Ok. Hay muchas escuelas aquí en México que ya no dejan tareas porque dicen que la tarea estresa más al niño. Okay. ¿Alguien más? ¿Quién más quiere ¿Quién más quiere opinar? Mi mamá está escuchando la clase. Mamá, a ver, tu mamá creo que va a ser más participativa tu mamá que todos los demás. A ver, señora, dígame. Bueno, es que yo decía que estaba mal eso de que no les dejaran tareas a los niños. O sea, que así es como para reforzar el aprendizaje. Me parece que una enseñanza bien dada en la clase no tiene por qué generar conflicto fuera de la clase. Si lo aprendiste bien, no tienes que estudiar. O sea, yo no sé, yo nunca supe lo que era ponerse a estudiar después de clase. O sea, nosotros nos explicaban, nos decían, yo lo aprendía. O sea, ni tenía yo una mamá que estuviera ahí atrás de mí diciendo que hiciste la tarea como es ahora. Y de verdad, siempre fui una niña de primeros lugares. Entonces, tiene que ver con cada uno, tiene que ver con lo que te enseñan tus padres desde pequeños. Las tareas de hoy en día, el que dejen tareas, incluso yo escuchaba decir a mamás,
Ay, es que nos dejaron de tarea. No, señora, la tarea es del niño. La haga bien o la haga mal, tiene que hacerla él, no tiene que hacerla usted. O porque ya es muy tarde, ya llegaron y apenas van a empezar a hacer la tarea. Ese es un problema, porque no tenemos hábitos, no tenemos límites. Entonces, realmente la educación hoy en día, educación, la que se da en casa, es un problema, porque tenemos papás que no son responsables. Por eso les digo, ¿realmente están preparadas para tener un hijo? Porque tienen que saber todo lo que implica, no nada más, ya tengo al hijo y ya, o se lo voy a dejar a mi mamá, o se lo voy a dejar a la guardería, o a ver cómo ando cargando al chamaco. Pues no, la vida no es así. Entonces tenemos que ser conscientes y responsables, porque estar en la vida es una responsabilidad. Y seguimos. Bueno, y también la metodología que ellos manejan es que cada semana los profesores exponen su planeación de clase y las actividades que van a realizar. Esto todo para tener un control de lo que ocurre en sus clases. También trabajan con el concepto de target, que es para motivar a los alumnos. Se plantean objetivos académicos que deben ser alcanzados al finalizar el curso. Ok, esto sí se hace aquí en México. Aquí sí la planeación, hay escuelas que te la piden semanalmente. Y si se dan cuenta, la planeación de mi clase es semanal. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cómo vamos a cumplir con el programa y cómo vamos a hacer llegar ese conocimiento. Que muchas veces no se puede porque el alumno no colabora con esto. Entonces, o sea, en México no tenemos el hábito de la lectura. Y ese es otro grave problema, porque me ha tocado ver cómo jóvenes que ya están a punto de salir de las carreras no saben leer, no saben puntuar, no saben dar la entonación. Estamos hablando que hay un déficit en la educación hoy en día y que el pasar nada más por pasar, pues no ayuda. Hay niñas que están en segundo año de primaria y no tienen ni idea de cuáles son las consonantes. Pues, ¿a qué año van a llegar? ¿Cuándo van a leer? Niños de secundaria que no saben leer. Y entonces los papás siguen siendo permisivos y no ocupados en lo que es realmente importante. Están más preocupados por comprarle un celular o que tenga lo mismo que tiene el vecinito, a que realmente sean mejores personas. Seguimos. Bueno, y continuamos con los niveles escolares. Este está dividido en 4, que el primero es el nursery, que es entre 3 y 4 años, que esta es la etapa de preescolar y no es totalmente obligatoria. Aquí oficialmente los niños empiezan con 4 años en un nivel llamado recepción. Que es el equivalente al preescolar. Sin embargo, como no es obligatorio, pues hay quienes sí los llevan, hay quienes no, pero la educación en casa es diferente. Seguimos. Continuando con la educación primaria, que es entre los 5 y los 11 años, que es a partir de los 5 años empieza la educación obligatoria. Esa etapa se llama primary school, y se divide en 2. La primera es llamada Stage. y esta es de 5 a 7 años y la segunda es de 7 a 11. La educación secundaria es entre los 11 y los 16. También se divide en 2 etapas. Durante los 3 primeros años de secundaria, de 11 a 14 se deben adquirir conocimientos de matemáticas, inglés y ciencias de formación obligatoria. Y de los de 14 a los 16 años, el alumno ya debe seleccionar hasta un máximo de 10 asignaturas dependiendo de las habilidades y su centro educativo. Ok. Esta es una parte que a mí en lo personal me gustó, porque ya no es como que te pongan a ti las materias, sino ya tú lo eliges conforme a lo que a ti te gusta y conforme a las habilidades que tú tienes. Sí, sin embargo, pasa lo mismo que creo en Dinamarca,
O sea, son materias que tienes que cursar, pero a lo mejor las dejas para el final. Seguimos. Y bueno, la educación complementaria, esta es a partir de los 16, que llegado a este punto los estudiantes que quieren seguir formándose tienen dos vías, que es por el lado de Sixth Form y que equivale al bachillerato de España, y por el otro lado el de Further education. que corresponde a la educación profesional. Further Education se imparte en institutos, universidades o escuelas especializadas y tiene una duración de 2 años. Y Sixth Form también tiene una duración de 2 años. Los estudiantes se preparan para acceder a las universidades o college especializados. Okay. Y sí, bueno, y aquí nada más se presentaba la tabla de los años, el curso de la etapa y los tipos de escuela en los que se presentan los alumnos. Muy bien. Porque realmente todos los sistemas son muy parecidos, algunos con algunas particularidades. Ok, perfecto. ¿Hay alguna otra? Son preguntas. Son las preguntas. Ok, Brenda. Gracias. Sí, buenos días. ¿Ya se alcanza a ver la presentación, por favor? Sí, ya. Ok. Bueno, yo les voy a presentar el modelo educativo de Portugal. Bueno, en primer lugar tenemos que es la OCDE. Bueno, ya se había mencionado que es una organización que busca promover las políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. Algo importante es que a pesar de que existen pues muchos países en el mundo, solo 36 están incluidos dentro de esta organización. Solo Además, 36. sí, así es, solo 36, como se puede ver en el pequeño mapa, pues es ni siquiera la mitad de los países que están pues en el planeta. Además de la parte económica y social, también realizan investigaciones en diferentes áreas, tanto educativas, políticas y, bueno, económicas y sociales, para mejorar, pues, estos ámbitos. Ok. Algo importante que se debe mencionar en este modelo educativo es que manejan el modelo cognitivista y desarrollista, el cual está basado, pues, en el autor Jean Piaget, que busca principalmente el desarrollo de los, pues, de los alumnos, no tanto en cumplir el currículum que se establece por los planteles, sino más bien formar en habilidades cognitivas que ayuden a los alumnos, pues, a desempeñarse correctamente tanto en la escuela como de manera personal en la vida cotidiana. Además, el papel del docente dentro de este modelo educativo es evaluar el desarrollo cognitivo, pero más es en orientar a los alumnos para que adquieran, pues, las capacidades para desempeñarse correctamente en su vida personal. Ok, o sea, estamos hablando de que aquí están más preocupados porque sean personas capaces, hábiles, que desarrollen todas sus destrezas y ver para qué realmente eres potencial. Y hablamos de que entonces empezamos a ver las inteligencias múltiples. ¿En qué tengo más habilidad y qué es lo que mejor puedo hacer? Porque acuérdense que muchas veces la tradición o la herencia o el negocio quieren que los hijos hagan a lo que se dedicó el papá y muchas veces eso los frustra y los llena de, pues, de amargura. Seguimos. Bueno, de acuerdo a la ley de las bases del sistema educativo de Portugal, hay 4 periodos educativos. El primero es preescolar, en el que abarca los alumnos de edad entre 3 y 6 años de edad. Sin embargo, al igual que en algunos países, no es obligatorio, por lo cual se vuelve de alguna manera voluntario y pues ya depende de cualquier padre de familia. Tenemos después la educación básica, que abarca 9 años con 3 etapas, y en este periodo pues sí es obligatorio cursarlo. Después tenemos la educación secundaria, que son 3 años,
que abarca más o menos hasta el 10º grado y de igual manera también es obligatoria. Posteriormente tenemos la educación superior, que se divide en universidades y politécnicos, que pues adelante se va a explicar un poquito más. Y también dentro de esto están los cursos generales. Ok, muy parecido a nuestro sistema. Bueno, nos saltamos hasta la educación básica. Como ya lo mencioné, dura 9 años, que abarca la edad de los alumnos de los 6 a los 15 años de edad. Esta pues es universal, obligatoria y principalmente gratuita, aunque también hay pues escuelas que son privadas. Pero sin embargo, siguen el mismo currículum o pues desarrollan las mismas habilidades. Comprende 3 ciclos secuenciales, que sería el primero de 4 años, el segundo de 2 años y el tercero de 3 años. Bueno, si nos damos cuenta, aproximadamente son 9 años que abarcarían en la educación pues de México, la educación de primaria y secundaria. Así es, porque no es obligatorio el preescolar. Bueno, después tenemos la educación secundaria. No pasó, ¿sí? Ah, sí, sí. Sí, ya pasó. Bueno, después tenemos la educación secundaria, que aquí en México sería la educación pues de bachillerato. Esta tiene duración de 3 años, abarca la edad de 15 a 18 años de edad y bueno, al concluir se puede ingresar a la universidad o más bien, dependiendo de la decisión de los alumnos, ingresar ya como tal a la vida activa, pues en el que se desempeñarían dentro de los trabajos. Dentro de esta educación tenemos 3 tipos de cursos que se pueden agregar a los currículos de cada alumno, dependiendo de su elección. Tenemos los generales, los cuales ayudan a obtener un diplomado de alguna enseñanza en la que se quieran desempeñar, que posteriormente les ayudará en sus niveles ya de universidad o politécnico. Tenemos también los cursos artísticos en los cuales los alumnos pueden pues elegir alguna actividad extracurricular que podría ser pues danza, música o algún deporte. También tenemos los tecnológicos, los cuales pues son interesados para que después los alumnos se puedan integrar al mercado del trabajo y así desempeñar pues habilidades que los ayuden con su calidad de vida. Ok, si se dan cuenta, es muy parecido al modelo de aquí, porque en bachillerato los preparan, las carreras técnicas los preparan para que puedan desempeñar trabajos ya, incorporarse a la vida laboral y obtener un mejor salario. Sin embargo, ha cambiado un poco la mentalidad de esto porque ya no quieren aceptar títulos técnicos, quieren ahora un título universitario precisamente porque como han demostrado poco conocimiento en lo que están haciendo, entonces por eso es que ya no los quieren contratar sino que ya tengan título universitario. Seguimos. Tenemos la educación superior, que abarca entre 4 y 5 años, dependiendo de si sea en educación universitaria o educación politécnica. En la universitaria, pues es similar a la que tenemos en México y en las instituciones politécnicas es pues en distintos estudios que pueden abarcar periodos de 4 o 5 años, dependiendo de lo que el alumno pues decida. Se puede desempeñar ya sea en instituciones públicas como privadas. Okay. En esta parte también tenemos lo que es el grado de licenciado, que pues se desarrolla prácticamente en el mismo nivel superior, que sería pues en las universidades o politécnicas. Sin embargo, aquí nos dice que se cubren nada más 6 semestres curriculares de acuerdo al trabajo que el alumno quiera desempeñar y es necesario cubrir de 180 a 240 créditos para obtener pues como tal el diplomado de ya sea de algún licenciado, maestro o doctorado. Ok. O sea, cada uno, la licenciatura, el bachelor que le llaman, son 6 semestres, la maestría también son 6 semestres y el doctorado son 6 semestres. Esa es la pregunta. Sí, va dentro de, llegan a un nivel en el que ellos tienen que elegir cuál es lo que quieren realizar, ya sea un licenciado, maestría o doctorado, y tienen que abarcar esos 6 meses dentro de los 5 o 4 años que dura la universidad.
Ah, ok. Seguimos. Bueno, para finalizar, hay algunas curiosidades curiosidades acerca de este modelo educativo. Bueno, lo principal es que al terminar cada uno de los niveles educativos, se les da un diploma que acredita que han terminado o concluido con pues dicho nivel. Además, los alumnos que pues por alguna razón no concluyan su educación básica o de igual manera universitaria, pueden aplicar para una enseñanza permanente, es decir, capacitarse para poder desempeñarse en algún trabajo o alguna labor que ellos hayan elegido. También existen cursos de educación e información para los jóvenes que no han podido culminar sus etapas, que sería como la educación a distancia o lo que ahora conocemos como fuera de tal como una formación educativa, los cuales se adaptan especialmente a las necesidades del alumno, así como sus horarios y pues, por ejemplo, si es que alguno está trabajando, pueden seguir con su educación en otro periodo o en otro horario que pues se adapte muy bien a ellos. Además, tenemos los centros educativos que pertenecen a Portugal, que se pueden conocer como escuelas, colegios, las universidades y los institutos politécnicos. Aquí es importante mencionar que su modelo educativo ha sufrido muchas reformas, lo cual ha ayudado y permitido que el nivel educativo se vaya mejorando y se adapte muchísimo más a las necesidades que tienen los alumnos, ya no tanto en conocimientos, sino como habilidades para mejorar su calidad de vida. También un reconocimiento es que se establecieron dentro del número 32 en el ranking de mejores sistemas educativos en el mundo. Y tienen escuelas internacionales en las que pueden pues los alumnos transferirse para seguir su educación. Ok. También hay en la SEP también hay carreras en línea y también hay, no recuerdo bien cómo se llama este instituto, que puedes titularte, obtener un título por experiencia, pagas solamente el examen y lo haces en línea y tienes sinodales y todo y te puedes acreditar por la experiencia laboral que ya tienes, sea de la carrera que sea, y eso pues es una ventaja porque hay mucha gente que ingresó al ámbito laboral desde muy joven y empezó a obtener experiencia y eso les ha ayudado a poder titularse y tener un mayor puesto o un mejor puesto de trabajo dentro de su ámbito laboral. Bueno, por último ya tenemos que al final de cada ciclo escolar, los alumnos realizan pruebas de evaluación, ya sea en el primer y segundo ciclo, y en el último ciclo de cada nivel educativo se realiza un examen nacional, que pues aquí sería conocido como el examen de enlace, en el cual se tienen que evaluar las disciplinas de matemáticas y portugués, que es el idioma que se maneja en Portugal. Y pues estas pruebas evalúan a los alumnos sobre estas materias para que durante el ciclo escolar conocer cómo fue su aprendizaje y cómo lo ponen en práctica. Ok. Y pues eso sería todo. Ok. Gracias. ¿Tienes preguntas hasta abajo? Sí, están al final. Perfecto. ¿Ya subiste tu presentación? Sí, profe, ya está subida. Ok, perfecto. ¿Quién más? Belén. Que voy a volver a pasar lista en el inicio y al final de la clase. ¿No se deja, Belén? No se ve, ¿verdad? ¿No?
Esto que les decía de obtener el título por experiencia laboral está en el acuerdo 286 de la Secretaría de Educación Pública, que es el examen de acreditación en el Ceneval, ya me acordé cómo se llama, Ceneval. En el Ceneval podemos acreditar por experiencia y obtener el título universitario. Ok. Aparte de Belén González, por favor levanten la mano los que faltan todavía de presentar. Levanten la mano los que faltan de presentar. Miss, ¿Qué pasó? mi compañera Jazmín González iba a presentar, pero tiene problemas con su internet. Dice que ahorita va a intentar volverse a meter a la clase. Ok. Jessica falta, ¿verdad? Jessica. ¿Quién más? Cintia. Profe, yo ya había empezado a presentar, ya nada más me falta 3 hojas. Ok, seguimos entonces. Jessie, seguimos. Jonathan, Diana Laura. Ya se ve. Ya se ve. Ok. Me había quedado en el tipo de la forma en que evalúan ahí en la marca. Y la evaluación es continua, permite una orientación constante de cada alumno de manera individualizada y diferenciada con vista a su plan de estudios. Ok, ¿qué país te tocó? Dinamarca. Ok. En cuanto a los exámenes, no todas las asignaturas tienen exámenes cada año. Su puntuaje para las calificaciones es 12, es excelente, 10, muy bien, 7, bien, 4, aceptable, 0,2, suficiente, 0, inadecuado y -3 es inaceptable. No, pues ya -3, pues ya, ¿no? Ya desde fíjense, o sea, ¿cómo es su evaluación ahí? Su ponderación no es el 10, es el máximo, es el 12. O sea, el 7 es bien, que más o menos sería el equivalente aquí. Seguimos. También existe un examen final al acabar la escuela en el nivel 9 y opcional en el nivel 10. Por otro lado están las pruebas nacionales que se adaptan a cada estudiante. Es decir, si un estudiante responde incorrectamente a una pregunta, se le da una pregunta de un nivel más bajo y si responde correctamente se le da una pregunta más difícil. Como resultado, ningún estudiante puede comparar ningún examen con otro estudiante, ya que todos son diferentes. Estos exámenes se hacen para beneficiar al alumno y ver en qué competencias se desenvuelve mejor. Las asignaturas que se le dan a examinar son danés, que es en el 2º, 4º, 6º y 8º nivel, en el inglés solo en el 7º, en matemáticas en el 3º y 6º nivel, en geografía, biología, física y química solo en el 8º nivel. Ok. Hay diferentes tipos de escuela, la más conocida es la de la que les comenté en toda la presentación, que era la Full School. La otra es Free School, que son pequeñas escuelas rurales independientes. Las Private College son grandes escuelas urbanas independientes. Están las escuelas religiosas, las libres, las escuelas con una pedagogía determinada, las escuelas alemanas son una minoría y las escuelas de inmigrantes. Hay mucha diferencia en ese sentido, ¿no? Porque
Se parecen en las escuelas independientes, que aquí tenemos muchísimas más escuelas independientes, universidades, en universidad que escuelas, las escuelas privadas son muchísimas más que las escuelas oficiales que ofrecen grados universitarios. Las escuelas públicas son aquí muy pocas y pocos pueden muchas veces ingresar a esas escuelas públicas. Seguimos. Pues Todo, ¿verdad? eso es todo, ajá, porque ya siguen mis preguntas. Ok, ¿a alguien se le ocurrió elegir México? A ver, platiquen, ¿alguien eligió México de pura casualidad? Ok, ¿qué opinan de todo esto que hemos visto? Que hoy vimos mucho y la semana pasada también. Y esta semana terminamos con estas presentaciones para seguir con lo que veníamos viendo. Ok, hay algo que les quiero comentar. No todos han participado en los foros y recuerden que los foros son obligatorios. Pues por favor, contesten los foros porque si no les voy a tener que cambiar la calificación. Pueden revisar sus calificaciones, pero si no tienen todos los foros y todas las tareas hechas que se les asignaron, les voy a tener que bajar la calificación y no quiero hacerlo. Por favor, revisen y si tienen alguna situación, me lo reportan. Ok, yo creo que hoy Belén tuvo problemas para poderse conectar. Entonces, los que faltan, pasado mañana, tienen que presentar. Así que los que no han subido su presentación, súbanla y nos vemos el día miércoles. ¿Sale? ¿Algún comentario? No, profe, ninguno. Ok, nos vemos el miércoles. El miércoles, el jueves. Hasta luego, profe. Bye. Hasta luego. Bye.